He titulado esta presentación Experiencia y narrativas de resiliencia, relatos de docentes en formación. ¿Qué contexto? Básicamente, formación inicial de docentes de una carrera, en particular biología y química, un seminario de título dedicado a explorar las experiencias pedagógicas en la escuela de emergencia, precisamente durante el año 2020. El propósito, fortalecer en las docentes, eran solo chicas, mujeres, en formación su capacidad reflexiva, investigativa, problematizando la experiencia educativa desde una perspectiva contextualizada, tanto histórica como cultural, y al mismo tiempo buscando que las docentes, en este caso, en formación, profundizaran en la complejidad del trabajo docente y en los procesos de construcción del saber pedagógico, ¿no? En particular en este contexto. ¿Qué se propuso, ¿no?, a las estudiantes? Construir relatos autobiográficos por una parte de su formación en ese momento de sus vidas, ¿no? Y indagación durante sus prácticas profesionales, todas realizadas en la virtualidad, vividas de manera inédita, ¿no?, por la crisis sanitaria, completamente de modo virtual. ¿Qué cosas, ¿no?, qué cuestiones eran centrales en el trabajo de la propuesta? Por un lado, la propuesta formativa, una pedagogía narrativa que es denominada así por José Contreras, un pedagogo español, catalán, y por otro lado, una perspectiva metodología con un enfoque narrativo. Claramente, ¿no?, nuestra énfasis está allí, ¿no?, en el relato del trabajo y en el relato personal. Por un lado, ¿qué cosas nos interesaba respecto a la perspectiva formativa? La afirmación de que todos tenemos historias que contar y que narrar, ¿no?, nos permite contar la educación y al mismo contar la experiencia educativa y al mismo tiempo profundizar en ella para comprender, conocer, transformar, actuar, ¿no?, etcétera. ¿Qué otra cosa, ¿no?, alumbra esta idea de pedagogía narrativa? Tal como dice Contreras, y aquí hay un énfasis central, ¿no?, del trabajo que se hizo en este seminario de título. Creo que en el aula, dice él, o en cualquier otro espacio educativo ocurre, no es que se enseña o se aprende, ¿no?, sino que sobre todo se vive. Lo que se hace es vivir, dice él, y que cada uno, cada una, lo hace desde sí, desde su propia historia y circunstancias. Y cualquier cosa que sea enseñar o aprender es en primer lugar vida que se vive, vidas que se viven, vidas que se cruzan, que se entrelazan, que conviven, ¿no? Esto es central, ¿no?, en lo que voy a presentar ahora a partir de la voz de una de las estudiantes, Elena. Y en ese sentido el enfoque, ¿no?, el enfoque narrativo nos ayuda a indagar en la experiencia personal, ¿no?, la propia y la de otros. Esa es lo fundamental del enfoque. Y en ese sentido, en el mismo sentido de lo que plantea Contreras, mantener nuestras reflexiones apegadas a la vida, compartidas en las aulas virtuales en este caso, y yo creo que enfatizando esta idea de ampliar la atención, la escucha y las preguntas. ¿Y qué es lo que ayuda en este sentido? Es que la narración ayuda a ampliar, ¿no?, la pausa para poder preguntarse y mantener la pregunta por más tiempo. Y al mismo tiempo, ¿no?, sabiendo que las estudiantes, en este caso docentes de formación, estaban realizando sus prácticas, ¿no?, sus últimas prácticas profesionales, y lo que se ponía en juego era allí aprender algunas cuestiones centrales del oficio. Por lo tanto, significaba mucho, ¿no?, poder reflexionar sobre lo que allí habían vivido. Julián, no sé cómo estoy de tiempo. Bien, 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 todo bien, todo bien. Sí, sí, ¿Sí? sí. Vale, okay. Te quedan 10 minutos en realidad. Okay. Adelante. Gracias, gracias. Sobre el relato de Elena. Ella es una de las estudiantes que participó del seminario y me gustaría partir, ¿no?, de esta primera parte del relato a propósito del origen del saber pedagógico y de esta parte que el seminario dedicaba a cuestiones del orden biográfico. Compartir su voz y voy a permitir ¿no?, leer su texto
una parte de su texto para que ustedes puedan escuchar, ¿no? Podamos escuchar de manera conjunta. Mi primera escuela fue mi casa, donde aprendí a leer y a escribir con mi mamá, una mujer pobre, temporera, muchas veces bruta, que apenas sabía juntar las letras y que ni siquiera había terminado sexto básico. Aún así me enseñó. Lo poco que sabía me lo enseñó. Una vez me dijo que cuando estudiábamos juntas ella aprendía, y que una de sus mayores frustraciones en la vida fue que cuando aprendí muy rápido la dejé atrás, cuando dejé de pedirle ayuda con mi tarea porque simplemente ella no la entendía. Cuando yo tuve muchas preguntas y ella ninguna respuesta. Sin embargo, todo lo que soy es por influencia de ella. No solo como mi madre, sino también como mi primera profesora. Ella, una mujer maltratada y rota, que sabía muy poco y aún así fue capaz de enseñar, que vio mis ganas de aprender y se dio el trabajo de enseñarme con paciencia y calma. Ella, mi primera maestra, es la primera imagen que se me viene a la cabeza al pensar en los profesores que han aparecido en mi vida, y esto no es gratuito. Es probablemente la versión más natural del aprender, donde el adulto establece un vínculo educativo con el más joven, una escena tan cotidiana que podría haberle servido de ejemplo a Batman. Sin embargo, en aquel fragmento escrito durante mis primeras aproximaciones a la pedagogía, detecto ahora un dejo de menosprecio hacia aquella instancia educativa que no estaba enmarcada dentro de la formalidad de la escuela. Cuando señalo, por ejemplo, que, comillas, lo poco que sabía me lo enseñó. ¿Era realmente poco? ¿Acaso en realidad me enseñó todo lo que sabía? ¿Será que al enseñarme a leer y a escribir, la base de la cultura educativa occidental me dio aún más? ¿Será quizás que en aquel acto desinteresado y amoroso me mostró la esencia del educar? Educar, acto que te permite dar todo lo que tienes sin perder nada. Y mientras más das, más ganas. Acto que te permite amar a aquel que crece y crecer juntos. Bien, esta es parte del relato, ¿no? Les decía, del relato biográfico en el que ella, Elena en este caso, recompone, ¿no? A partir de la experiencia con su madre, una parte del origen, ¿no? Del saber pedagógico que estaba construyendo y que ya estaba, ¿no? Había, ¿no? Reelaborado a partir de sus relatos biográficos durante su formación como docente. Y lo recupera, ¿no? Para esta instancia de seminario de título, y es el instrumental, ¿no? Diríamos, con palabras sencillas, el instrumental con el que comienza a desarrollar su seminario en este contexto de virtual y de encierro en el que nos encontrábamos. Mi primera escuela. Y hay un segundo momento, perdón, en que focalizamos, ¿no? En las historias qué quieren contar, ¿no? Acerca de qué quieren contar. Y esto es interesante porque Elena, en este caso, se interesa por contar las historias de varios de sus estudiantes, los estudiantes que estaban en esta condición de virtualidad y que mayoritariamente tenían las cámaras apagadas. Y lo cuenta así. ¿Qué historias me ha interesado contar? A medida que fui explorando el enfoque narrativo y cómo esta ayuda a estudiar y conocer la experiencia de la escuela, me fui interesando en acercarme a la experiencia de los estudiantes, pero no cualquier estudiante, sino aquellos con los que he trabajado durante el último tiempo. Trabajo que se ha visto contextualizado en el escenario complejo que ha significado la implementación de la educación a distancia virtual, en donde la concepción tradicional de la escuela se ha visto sacudida fuertemente. Tanto así que Araceli de Tesanos, 2020, plantea una reflexión sobre cómo la pandemia nos ha obligado a expandir la idea de escuela como el espacio físico y verla como una comunidad que se mantiene activa con dificultades a pesar del contexto actual. Ella dice, las escuelas que como todos sabemos están cerradas, pero ¿están realmente cerradas? Pues en realidad, ¿qué es una escuela?
¿Cómo se entiende una escuela o un colegio? La primera y fundamental aclaración es que la escuela no es un edificio. La escuela es una relación. En realidad, una relación de múltiples relaciones que se han ido transformando en el transcurso de la historia. Esta perspectiva, la cual comparto, me lleva a reconocer que es importante profundizar la experiencia de los estudiantes en la escuela de emergencia. Si es que quiero relevar aspectos de interés formativo en mi proceso de configuración desde experiencias estudiantiles cercanas, puesto que este nuevo escenario que ellos viven es también el primer escenario formal en el que me desempeño como docente, donde sus experiencias pueden ayudarme a pensar y repensar mis prácticas. De esta manera, el reflexionar sobre las distintas aristas que competen a la escuela de emergencia, van surgiendo preguntas tales como: ¿cómo están viviendo la escuela de emergencia los estudiantes? ¿Cómo se han modificado sus rutinas? ¿Qué aprendizajes han logrado desarrollar en estas circunstancias? ¿Qué imaginan y sienten al pensar en el regreso a la presencialidad? Es muy probable que tanto las autoridades y expertos en educación hagan sus propios balances para responder estas preguntas considerando el momento actual. Pero en lo que a este estudio compete, la visión de aprendizaje que nos interesa conocer es la de los estudiantes. ¿Cómo viven ellos el aprender fuera de la escuela? ¿Qué es lo que reconocen ellos como aprendizaje y cómo han vivido ellos este proceso? ¿Qué es lo que tienen para decir? ¿Qué oportunidades ven a través de sus experiencias? En definitiva, y en palabras simples, ¿qué historias tienen para contar? La educación a distancia. Es fundamental darle a los estudiantes el espacio para contar cómo han vivido el proceso si es que queremos conocerles cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la acción docente en este contexto, qué cosas se han hecho acertadamente y cuáles se deben mejorar. Los estudiantes también tienen mucho que decir de la enseñanza, las maneras en las que llevan el aprendizaje, sus gestos y expresiones dan luces, motivan y guían muchas de las decisiones pedagógicas que los docentes toman en el aula, en especial los docentes en formación que se encuentran menos seguros de sus prácticas, algo que lejos de ser un problema, se transforma en señales valiosas que permiten crear saber pedagógico propio. Bien. Julián me avisa que estamos en el tiempo. Voy a adelantar. ¿Qué historia? Hay una parte tercera que vamos a omitir ahora. Simplemente, Julián, para cerrar, ¿no? Algunas reflexiones abiertas. Había programado. Adelante, sí. Sí, solamente para cerrar, no tomar el tiempo de otros, disculpen. La narración de Elena muestra posibilidades que ofrece la narrativa, por un lado, como decía al principio, la pausa necesaria para preguntarse, para sostener la pregunta sobre lo que se vive, ¿no? Y en particular sobre lo vivido en la contingencia, una complejidad que representa ella, ¿no, Elena, por las pantallas negras y la perspectiva de vivir la escuela, como dice de Tesanos también, la escuela fuera de la escuela, que es bastante interesante, ¿no? Que yo creo que puede llegar a significar una revalorización del espacio y de la labor, ¿no? De la labor docente también. Quedan a la vista algunas cuestiones importantes, los aprendizajes de los saberes que está construyendo Elena respecto del oficio de educar, la importancia de la relación, entre otras, el reconocimiento de la diversidad para crear posibilidades educativas. También muestra la capacidad, y a propósito de eso, el título de la presentación, ¿no? La capacidad de resiliencia relacional, ¿no? Cómo los estudiantes, cosa que no vamos a escuchar, pero que Elena relata en su seminario también, ¿no? En su proceso reflexivo, cómo los estudiantes y profesores también crean, ¿no? Una red, una trama de relaciones que sin duda representan, ¿no? La capacidad de vivir, ¿no? La capacidad de vivir este momento de crisis, y en particular los jóvenes de una manera muy creativa, en un contexto que era inédito, y se reformulan las prácticas, ¿no? Para establecer de manera fructífera relaciones de enseñanza y aprendizaje.
Y luego está la importancia, ¿no?, de escuchar las voces de las personas que vivieron esas experiencias para construir saberes pedagógicos. Y lo último, ¿no?, es como esta idea, reforzar esta idea, ¿no?, de la importancia de profundizar en esta idea de la docencia de la pedagogía, ¿no?, como no una teoría para aplicar, sino como que algo que se requiere desarrollar en la acción, en la experiencia, y que requiere ser resignificado y actualizado, ¿no?, en la experiencia, sin duda, como en un modo continuo de reflexión. Yo diría que esto es lo que nos aportaba Max van Manen, y con eso quería terminar y agradecer. Y disculpen si